Bendiciones de parte de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Estamos leyendo el libro La disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia del escritor Jonathan Leeman, que escribe para 9 marcas. Hoy ya vamos por el capítulo número 3. Capítulo número 3 que se titula ¿Cuándo es necesaria la disciplina? ¿Cuándo es necesaria la disciplina? El discípulo cristiano es alguien que sigue a Jesucristo. El discipulado en la iglesia local implica que los miembros de la iglesia se ayuden mutuamente a seguir a Jesús. Los miembros consiguen esto a través de la formación y la corrección. Enseñan lo bueno y corrigen lo malo. Se animan mutuamente hacia el camino correcto y se ayudan mutuamente a mantenerse alejados del camino incorrecto. Visto de esta manera, la necesidad de corrección como cristianos debería ser obvia para nosotros. Como cristianos es en parte indispensable reconocer que somos criaturas finitas y caídas. Podemos al mismo tiempo ser inconscientes y engañarnos a nosotros mismos. Por tanto, necesitamos que otros creyentes nos ayuden a saber cuándo nos hemos salido del camino del discipulado. Recuerdo una conversación con Jaime, otro anciano de mi iglesia, acerca de mis impuestos sobre la renta. En algún punto de la conversación, Jaime mencionó algo acerca de pagar impuestos sobre el cobro que mi mujer y yo recibíamos de la persona que nos alquilaba el sótano. En el mismo segundo que Jaime dijo las palabras pagar impuestos, apareció un pensamiento en mi cabeza. Espera un momento. Impuestos sobre el alquiler. Necesito pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Efectivamente, había estado robando al gobierno de los Estados Unidos y no lo sabía. Me había apartado del camino del discipulado y no estaba representando a Jesús, quien dijo que pagáramos nuestros impuestos a César. Así que, como cristiano, no tuve otra opción que volver a Hacienda, revisar los impuestos de los años anteriores y pagar la parte correspondiente. Como cristianos que reconocemos que somos criaturas finitas y caídas, también debemos reconocer que puede haber muchas áreas de nuestras vidas en las que estemos desconectados con Jesús. Por eso, la solución es empezar a compartir nuevas vidas con otros miembros de la iglesia. Ellos podrán entonces ayudarnos a ver lo que no podemos ver sobre nosotros mismos. Y de eso trata la disciplina, de ayudarnos mutuamente a corregir el pecado para crecer a la imagen de Cristo. No sé si Jaime pretendía disciplinarme, pero afortunadamente eso es lo que hizo. ¿En qué momento es necesaria la disciplina en la iglesia? En términos generales, la disciplina es necesaria en el momento que un discípulo se aleja del camino cristiano a causa del pecado. Es necesario cuando se abre una brecha entre nuestra profesión de fe y nuestra vida y el supuesto representante de Jesús deja de representarlo. A menudo la disciplina tiene lugar de forma informal y privada. Un hermano o hermana en Cristo peca y otro hermano o hermana se ocupa de ello con amor y discreción. En otras ocasiones el proceso se desarrolla formal y públicamente, que es a lo que se refiere normalmente la gente cuando habla de disciplina de la iglesia. Y esto es sin duda a lo que nos referimos como excomunión. La disciplina eclesial pública es el curso de acción apropiado cuando el fracaso de un miembro de la iglesia en representar a Jesús es tan característico y habitual que la iglesia ya no cree que sea cristiano.
En ese momento, la iglesia debe rectificar su confirmación de la profesión de fe de esa persona. Este es el enfoque disciplinario del marco evangélico que vimos en el capítulo anterior. No está motivado por listas de que pecados son disciplinables, está motivado por una única cuestión. ¿Puede seguir afirmando públicamente la iglesia que la profesión de fe de la persona es creíble? Dentro de este marco podemos ser más específicos acerca de cuándo es necesaria la disciplina en la iglesia. Ahora, pecados esperados y pecados inesperados. Unos renglones atrás he comentado que hay una línea divisoria entre pecados de los que podemos ocuparnos privadamente y pecados que necesitan que toda la congregación se involucre. Esta es una observación paralela. En algún lugar hay una línea divisoria entre pecados que esperas de los cristianos y pecados que te hacen pensar que alguien no es cristiano. Desde luego, la disciplina informal y privada se practica en ambos lados de la línea. Pero hablando en términos generales, la disciplina formal pública o excomunión está justificada cuando una persona pasa del primer terreno al segundo, o sea, de los pecados que esperamos a los pecados inesperados. Hay una diferencia, por ejemplo, entre una mentira ocasional de la que hay arrepentimiento y una mentira en la que una persona basa su vida negándose a cambiar lo que está mal. Comparemos, por ejemplo, las mentiras de dos hombres que profesan ser cristianos. El primero se jacta de haber recibido una prestigiosa oferta de trabajo que nunca recibió. Posteriormente confiesa la mentira. El segundo basa toda su carrera profesional en información falsa. Posteriormente es confrontado, pero persiste en la falsedad. La primera mentira es la clase de pecado que ocasionalmente esperamos de un cristiano, por mucho que deseamos que no fuera el caso. Usando el lenguaje de Pablo, el viejo hombre aparece en la mente del creyente e intenta dominar al nuevo hombre, pero el nuevo hombre lucha contra ello. La segunda mentira es algo que no esperamos en una persona en la que mora el Espíritu Santo. No hay evidencia de conflicto entre el hombre viejo y el nuevo. Solamente vemos al viejo. En términos generales, los cristianos en los que mora el Espíritu Santo no pueden permanecer largo tiempo en pecado consciente. A la larga les resulta tan incómodo, cortesía del Espíritu Santo, que finalmente hacen lo correcto. La disciplina formal pública o excomunión es obligatoria cuando una persona parece vivir felizmente en pecado consciente, cuando no hay testimonio de que el Espíritu Santo le hace sentir incómoda por encima del disgusto de ser descubierta, y cuando la característica principal es seguir los deseos de la carne. Cualquier pecado es erróneo. Cualquier pecado tergiversa a Jesús, pero algunos pecados o patrones pecaminosos producirán que toda la congregación pierda la confianza en la profesión de fe de esa persona. En algún momento la palabra de esa persona pierde credibilidad. Este miembro puede proclamar estar arrepentido o estar bien y que no es para tanto. Pero por alguna razón la iglesia no puede seguir creyendo en su palabra. La vida detrás de sus palabras es demasiado contradictoria. La iglesia entonces rectifica su confirmación pública apartándolo de la cena del Señor. Le retira su pasaporte y anuncia que ya no puede formalmente confirmar la ciudadanía de esta persona en el reino de Cristo. Libertad pastoral para casos diferentes. Libertad pastoral para casos diferentes. Comprender la disciplina de la iglesia a través de este marco evangélico
O sea, un marco que no está motivado por lista de pecados, sino por la cuestión de si puede la iglesia seguir afirmando públicamente la profesión de fe, permite una mayor libertad pastoral para actuar según la situación. Las escrituras son nuestra guía permanente para lo que se considera pecado, pero se necesita libertad pastoral para decidir qué pecados requieren disciplina y hasta qué punto la requieren. Dos personas diferentes cometen el mismo pecado, pero hay una multitud de circunstancias que afectará la percepción del pastor y de la iglesia de lo que significa ese pecado. Un contable que defrauda impuestos representa un mayor problema que otra persona que hace lo mismo por ignorancia, pero porque el contable sabe exactamente lo que hace. Una pareja no casada descubierta en fornicación por quinta vez es probablemente más merecedora de disciplina que una pareja no casada descubierta por primera vez. Ciertamente, generalmente también esperamos que los cristianos recién convertidos tropiecen en pecados mayores más a menudo que los creyentes más maduros. Aunque parezca subjetivo, diferentes circunstancias afectarán lo que esperamos del cristiano. Lo que esperamos tiene un papel que desempeñar porque vivimos en la tensión entre la era presente y la era venidera. Como dijo Martín Lutero, los cristianos de esta era son simultáneamente pecadores y justificados. Esperamos que el nuevo hombre y el viejo hombre batallen entre ellos y reconocemos que diferentes circunstancias. Por ejemplo, tiempo en la fe, la enseñanza que uno ha recibido, etcétera. Se impondrán en una situación concreta tanto sobre el nuevo hombre como sobre el viejo. Por consiguiente, la disciplina de la iglesia nunca trata simplemente la cuestión ¿qué pecado? Como si tuviéramos una escala que nos dijera si un pecado es lo suficientemente grave para aplicar la disciplina. Al contrario, los pecados se miden en una balanza, con el pecado en un lado, la evidencia del arrepentimiento en el otro lado. Y no solo el arrepentimiento de un pecado en particular, sino la postura global de arrepentimiento en la vida de la persona. Por tanto, al evaluar un posible caso de disciplina, trataremos siempre de evaluar la dinámica entre la manifestación del arrepentimiento global de la persona y los pecados que contradicen dicha manifestación, planteándonos su veracidad. Será instruido volver a recordar los requisitos de Jesús en Mateo capítulo 18 de exponer el asunto delante de 2 o 3 testigos antes de llevarlo a la iglesia. Mateo 18, 16. El pasaje que Jesús está citando es Deuteronomio capítulo 19. Enseña que Dios quiso que los israelitas tomaran grandes precauciones y se aseguraran de realizar los juicios criminales justa y cuidadosamente. De la misma manera, Cristo quiso que los miembros y los líderes de la iglesia juzgaran cada asunto cuidadosamente. Deben considerar la evidencia, las diferentes partes de la historia, las circunstancias atenuantes. Y no deben precipitarse a emitir un juicio. Los cristianos deben actuar lentamente, concienzudamente y con gracia. El estándar por el que los 2 o 3 testigos y a veces la iglesia deben evaluar el pecado o el patrón pecaminoso es uno bien simple. ¿Se niega la persona a arrepentirse una y otra vez, de manera que la manifestación de su arrepentimiento es poco creíble y difícil de afirmar? O sea, ¿se aferra la persona al pecado con tanta tosudez que
eclipsa toda su profesión de fe. Al mismo tiempo, hay una multitud de circunstancias que la iglesia debe considerar cuando delibere. Aquí van 13 circunstancias que la iglesia debe considerar cuando delibere un juicio. 1. ¿Cuánto tiempo hace que es cristiano? 2. ¿Qué enseñanza ha recibido? 3. ¿Admite el pecador que su acción estuvo mal? 4. ¿Parece genuinamente afligido por su pecado y no hay un tono de enojo en su confesión? 5. ¿Confesó rápido o tuvimos que sacarle la información? 6. ¿Se mostró abierto con todos sus pecados o tuvimos que sacárselos uno a uno? 7. ¿Es posible que aún oculte información? 8. ¿Hay un patrón? ¿Es característico? 9. ¿Acepta la corrección? 10. ¿Acepta la consejería acerca de cómo luchar contra el pecado o la rechaza, convencido de que sabe mejor que nadie cómo solucionarlo? 11. Al confrontar su pecado, ¿nos parece que se posiciona a nuestro lado contra el pecado o se pone a la defensiva? En otras palabras, nos dice, sí, tienen toda la razón, es horrible, ¿qué puedo hacer? O nos dice, sí, está bien, ya veremos. 12. ¿Hay factores en su historial personal o familiar que hacen que el pecado sea no menos grave, pero sí más propenso a ocurrir? 13 y último. ¿Fue inducido a pecar por otros en los que él confiaba? Puede que la respuesta a cualquiera de estas preguntas no cambie el veredicto de la iglesia o de su líder, pero puede que sí, y a menudo esta multitud de factores juntos influirán si continuamos considerando a alguien como cristiano a pesar de su pecado. Visible, grave e impenitente. Visible, grave e impenitente. El uso que hace Jesús en Deuteronomio capítulo 19 y Pablo exhortando a los corintios a juzgar en 1 Corintios 5:12, 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 al 5, juzgar las cosas de esta vida nos instruye por lo menos en dos maneras. Primero, Jesús manda a las iglesias que ejerzan juicio de la forma que hemos descrito, aunque prohíbe entre los cristianos de cualquier lugar juicios por venganzas personales o farisaicas. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Segundo, el proceso de juicio en la iglesia se basa en lo que la gente puede ver con sus ojos y oír con sus oídos. Como en la sala de un tribunal, Dios no ha provisto a los cristianos con visión de rayos X para que vean los corazones. Lo que ha dado a los cristianos igual que al resto de la humanidad, sus oídos, sus ojos y cerebros que pueden utilizar para considerar el fruto de una persona y para ejercitar el discernimiento. 1 Corintios 5:12, vea, Mateo 3:8, Mateo 7, capítulo 7, versículo 16 al 20, Mateo capítulo 12, versículo 33, Mateo capítulo 21, versículo 43. Con toda seguridad, los incrédulos usan sus ojos, sus oídos, sus cerebros para observar las vidas cristianas y evaluarlas. Los cristianos deben hacer lo mismo, o esto forma parte de lo que significa proteger el nombre de Jesús por no mencionar el amor al pecador, a los observadores incrédulos y a la iglesia. Jesús ha dado a las iglesias la autoridad de hacer declaraciones públicas basadas precisamente en el fruto público o exterior de la vida de la gente. Dicho de otro modo, creo que no podemos decir mucho más acerca de las cuales son los pecados de la iglesia que la iglesia debe disciplinar. Aparte de cuando el pecado cruza la línea de lo esperado a lo inesperado. Nos será de ayuda establecer algún tipo de estándar básico, aunque no sea teóricamente infalible.
La disciplina eclesial pública debe ejercerse con pecados que son visibles, graves e impenitentes. Primero, el pecado debe manifestarse visiblemente. Las iglesias no deben levantar el banderín rojo de expulsión cada vez que supongan avaricia o orgullo en el corazón de alguien. Debe ser algo que se pueda ver con los ojos u oír con los oídos. Segundo, el pecado debe ser grave. La iglesia y sus líderes no deben perseguir cada pecado hasta el límite. Necesitamos lugar para el amor que cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. En la vida de la iglesia, afortunadamente Dios no nos disciplina visiblemente cada vez que pecamos. Tercero y finalmente, el pecado debe ser impenitente. La persona implicada ha sido confrontada con los mandamientos de Dios en las Escrituras, pero él o ella rechazan abandonar el pecado. A todos los efectos, la persona aprecia más al pecado que a Jesús. En mayor o menor medida, estos tres factores deben estar presentes antes de que la iglesia decida iniciar la excomunión. ¿Por qué Jesús y Pablo usan enfoques diferentes? Aún nos queda otro asunto que debemos considerar acerca de cuándo disciplinar, y es un asunto complicado. Es una pequeña piedra que originará una avalancha de confusión si no tenemos cuidado. Es la pregunta de por qué el enfoque de Pablo en 1 Corintios capítulo 5 parece tan diferente al enfoque de Jesús en Mateo capítulo 18. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 5 Pablo reprende a la iglesia por tolerar un pecado. 1 Corintios 5:1 dice: cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No le dice a la iglesia que adviertan al hombre por si acaso estés llevado al arrepentimiento. Simplemente les dice que lo quiten de en medio. Versículo 2. No hay espera para el arrepentimiento. No hay conversación entre el hombre y los ancianos. Solamente un llamado inmediato a la acción. Versículo 13, vea: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En cambio, Jesús instruye a las iglesias que ofrezcan varias advertencias antes de llegar a la excomunión, cada una de las cuales significa una rampa de salida del proceso. La tentación aquí es explicar los diferentes enfoques, diciendo que Jesús y Pablo tienen diferentes clases de pecado en mente, lo que significa que nosotros debemos escoger un proceso u otro según el tipo de pecado implicado. Jesús utiliza el ejemplo de un pecado común e interpersonal, mientras que Pablo utiliza el ejemplo de un pecado grave. Por tanto, debemos utilizar el primer proceso para los asuntos más pequeños y el segundo proceso para los asuntos más grandes. Los que escribieron acerca de la disciplina de la iglesia en los siglos XVIII y XIX solían ir en esta dirección. Detectaron dos cosas acerca del asunto de 1 Corintios capítulo 5. Primero, el pecado era escandalosamente público. Ni aún se nombra entre los gentiles, dice. Segundo, la orden de Pablo de excomunión inmediata, sin una advertencia, indica que a corto plazo no le interesaba si el hombre se había arrepentido, porque de nuevo el pecado era escandalosamente público. La reputación de Jesús era de mayor valor y por eso la iglesia tuvo que actuar protegiendo el nombre de Jesús, aun si el hombre se había arrepentido. Empatizo totalmente con la preocupación por la reputación de Cristo, tal y como demuestra como mi marco para abandonar la disciplina. Aún así, no encuentro convincente esta interpretación histórica por un par de motivos. Para empezar, hace que la decisión de excomulgar o no dependa de los valores del mundo, que no son santos y están siempre cambiando. El escándalo de una sociedad es el emblema de honor de otra. Piensa en el aborto o en la homosexualidad. Además, excomulgar a personas que la iglesia cree que se han arrepentido significaría entregar a cristianos al reino de Satanás.
¿No sería esto injusto con el cristiano y deshonroso con el mundo? Las iglesias no deben excomulgar a personas que consideran cristianas. Hacer esto es básicamente legalismo, porque hace que el criterio para la membresía de la iglesia no sea arrepentimiento y fe, sino arrepentimiento, fe y no cometer nunca tal pecado. Sin duda, el enfoque de Pablo en 1 Corintios capítulo 5 nos muestra una puerta de salida que no es completamente visible en Mateo 18. La puerta de la excomunión inmediata, y es obvio que esta es la puerta que utilizaremos más a menudo con los pecados verdaderamente graves. Pero debemos recordarnos no considerar exclusivamente la gravedad del pecado. Recuerda que los pasos para llegar a la excomunión se basan siempre en el examen de la dinámica entre el pecado y la postura global del arrepentimiento de la persona. No necesitamos una escala para el pecado, necesitamos una balanza de pecado versus arrepentimiento. Después de todo, los cristianos arrepentidos también pecan. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué debería de contradecir este pecado nuestra creencia en su arrepentimiento específico y global? Para contestar a estas preguntas debemos considerar siempre ambos lados de la balanza con sensibilidad y empatía pastoral. ¿Cuál es entonces el criterio para la excomunión inmediata? Un análisis más profundo de 1 Corintios capítulos 5 y 6 nos ayudará a encontrar la respuesta. Veamos de nuevo los siguientes versículos. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Me encanta esta parte. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Capítulo 5, versículo 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermanito, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Capítulo 5, versículo 13. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El pecado del hombre en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 es de verdad escandalosamente público y muy malo. Pero esa no es la clave. Pablo establece en estos versículos dos categorías de personas: las que muestran señales características de arrepentimiento y las que no. Las que muestran señales características de arrepentimiento pertenecen a la iglesia. Las que no muestran señales características de arrepentimiento no pertenecen a la iglesia, porque no
heredarán el reino de Dios. Entenderemos esto más fácilmente si vamos consultando los textos anteriores. El último de ellos nos muestra claramente las dos categorías. Están los injustos que no heredarán el reino de Dios, y está la iglesia, que se compone de personas que han sido cambiadas. Porque dice, y esto erais algunos de vosotros. Pablo no solo describe pecados particulares del grupo de los injustos, describe a personas que son definidas por esos pecados, y no utiliza adjetivos, utiliza nombres. Capítulo 6, versículo del 9 al 11, lo vimos: los adúlteros, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, estafadores. Estos pecados caracterizan a estas personas. Es lo que son. Es evidente la misma característica en la última frase del capítulo 5, versículo 13. El hombre es perverso. El versículo anterior dice que una persona como esta no pertenece a la iglesia. 5:12. No es difícil ver que Pablo enlaza la lista de pecados de los capítulos 5 y 6 en la medida que menciona la misma clase de pecadores. Ejemplo: el fornicario, el avaro, el idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, capítulo 5, versículo 9 al 11. No debemos presuponer que esta lista sea exhaustiva. El capítulo 6 aún añade un par de categorías más. Por otra parte, la iglesia no debe compartir su comunión con gente cuya característica es la impenitencia. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y eso es exactamente lo que este hombre del capítulo 5 es, característicamente impenitente. Debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, porque su carne aún lo tiene agarrado. Capítulo 5, versículo 5. La iglesia aprueba sus actos en vez de condenarlos. Capítulo 5, versículo 2. No obstante, es claramente un fornicario. Capítulo 5, versículo 1. En resumen, Pablo exige que este hombre sea excluido porque es característicamente impenitente. Los signos presentes nos muestran que este hombre no heredará el reino de Dios, y por lo tanto la iglesia debe expulsarlo para que su alma sea advertida para ser salvo. ¿Tenía Pablo más información que nosotros sobre este hombre? Es posible. No está del todo claro cómo llegó Pablo a esta conclusión acerca de esa persona, pero esta es la conclusión a la que llegó, ni más ni menos. No es cristiano, es perverso. Capítulo 5, versículo 13. Pertenece a la categoría de los injustos. Capítulo 6, versículo 9. Llegamos a este punto. Las diferencias entre el enfoque de Jesús en Mateo capítulo 18 y el enfoque de Pablo en 1 Corintios capítulo 5 son más evidentes. La suposición de Pablo acerca del hombre empieza justo cuando acaba el proceso de Jesús. Pablo empieza con la suposición de la impenitencia inflexible. El proceso de Jesús está escrito con el propósito de establecer si una persona es inflexiblemente impenitente o no, para establecer lo que Pablo da por sentado. Otra diferencia entre los dos pasajes se encuentra en la cantidad de información conocida y en la cantidad de información sobre la que se está de acuerdo. En Mateo capítulo 18, una persona cree que hay un pecado, pero necesita que 2 o 3 personas más estén de acuerdo con ella. Posteriormente necesita que toda la iglesia esté de acuerdo. Por el contrario, en 1 Corintios 5, toda la iglesia sabe lo que está ocurriendo. De nuevo, empieza justamente cuando Mateo 18 acaba. Las iglesias entonces no deberían simplemente abordar pecados comunes utilizando el modelo de Mateo 18 y pecados graves utilizando el modelo de 1 Corintios 5. Más bien, las iglesias deberían considerar siempre ambos lados de la balanza, del pecado versus arrepentimiento. Aunque el pecado de una persona parezca grande, la iglesia aún debe ser convencida de que la persona es característicamente impenitente.
Puede que la iglesia no se convenza en la ocasión en la que el pecado sea mostrado. Los miembros pueden sentir la necesidad de tener algunas conversaciones y ofrecer algún estímulo o advertencia. No es difícil imaginar situaciones en las que un miembro de la iglesia es culpable de uno de los pecados enumerados en 1 Corintios 5 o 6. Pero la iglesia decide correctamente el proceso de Mateo 18. Por ejemplo, imaginémonos que alguien en tu iglesia ha caído una o aún varias veces en la embriaguez y en diferentes formas de fornicación. Creo que en algunos casos existe la posibilidad de dar una serie de advertencias antes de la excomunión, igual que en Mateo 18. ¿Qué hacemos entonces con la observación de Pablo de que el pecado de este hombre ni aún se nombra entre los gentiles? No se niega de que el pecado del hombre sea públicamente escandaloso, pero bajo mi punto de vista, las palabras de Pablo suenan con un toque de atención con el propósito de despertar a los corintios. No están viendo algo que deberían ver claramente. Las palabras de Pablo no suenan como las de un teólogo tratando de crear un bloque aislado de pecado que cambie todas las normas acerca de la membresía de la iglesia y de la excomunión. Esperaría que Pablo ofreciera más que una frase aislada si esta fuera su intención. Ahora, cuando el arrepentimiento no es creíble, hay otra manera de ver todo el episodio de 1 Corintios. Sí, sin duda alguna, hay algunos pecados que son tan deliberados como un patrón extenso de violencia o asesinato, o tan repugnante como abusos sexuales o extorsión. ¿Qué harían cualquier disculpa apresurada e imposible de creer? No es porque tales pecados no puedan ser perdonados o porque la persona no pueda arrepentirse inmediatamente, pero debe pasar algún tiempo y el fruto del arrepentimiento debe ser evidente antes de que la iglesia pueda responsablemente declarar el perdón. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 24. La iglesia no puede creerse cándidamente las palabras de un miembro que ha estado deliberadamente viviendo en un pecado habitual. Es como si la naturaleza de algunos pecados desactivara la habilidad de la iglesia para seguir afirmando la postura global de arrepentimiento de la persona. Por lo que la iglesia no tiene más remedio por el momento de rectificar su declaración. El pecado empuja su lado de la balanza hacia abajo y la evidencia del arrepentimiento hacia arriba. Toda la evidencia positiva es inmediatamente socavada porque el pecado implica un gran engaño. La verdad es que hay algunos pecados que no esperamos que un cristiano cometa. Probablemente cometerlo significa que uno no es cristiano, o por lo menos esa es la manera como la iglesia tratará a la persona hasta que la confianza de la iglesia sea ganada de nuevo. Podría ser que Pablo viese de esta manera a un hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Hace algunos años me reuní regularmente con un hombre joven de quien me enteré el año pasado que había sido arrestado por un delito vergonzoso. Hasta apareció en las noticias locales, estuvo secretamente envuelto en esa actividad por más de un año mientras servía activamente en la iglesia. Cuando a través del arresto del hombre la iglesia se enteró del pecado, actuó rápidamente y lo retiró de la membresía. El hombre lloró y afirmó estar arrepentido, pero debido a que había estado viviendo una doble vida grosera, la iglesia no podía confiar en sus palabras de arrepentimiento, al menos por el momento. El hombre no escogió probar su arrepentimiento antes de la excomunión, sino después. Creo que la iglesia actuó correctamente. La acción de este hombre era una amenaza para las otras ovejas y para el testimonio de Cristo en el mundo.
convirtiéndose así en un asunto urgente. La iglesia hizo lo correcto disciplinándolo rápidamente. ¿Por qué? 1 Corintios 6:9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Principalmente creo que la combinación de Mateo 18 y 1 Corintios 5 indica que las iglesias necesitan llegar a una de estas tres conclusiones antes de decidir que es tiempo de actuar. Vea, 1. Cuando la iglesia está convencida de que la persona está genuinamente arrepentida, no debe aplicar ninguna forma de disciplina y no puede encontrar ninguna excepción a este principio. 2. Cuando la iglesia está convencida de que la persona es característicamente, no por un tiempo, impenitente, debe aplicar la excomunión. 3. Cuando un pecado es tan deliberado, repugnante e indicativo de falsedad que una congregación se encuentra incapaz de creer la declaración de arrepentimiento, debe aplicar la excomunión, al menos hasta que haya pasado tiempo y la confianza sea recobrada, proponiéndose mientras tanto comprobar si el arrepentimiento es verdadero. Última parte. Pureza de espíritu o pobreza de espíritu. Si la disciplina eclesial es el curso de acción correcto cuando el creyente falla en representar a Jesús, ¿deben de esperar las iglesias perfección moral? En algunos aspectos, este es exactamente el estándar de Jesús que Jesús proclama. En Mateo capítulo 5 nos dice que la justicia del cristiano debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, o él o ella no entrarán jamás al reino de los cielos. Mateo 5:20. Más adelante nos dice que el cristiano debe ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Versículo 48. Las iglesias deben esforzarse verdaderamente en reproducir la perfección de Jesús. Pero Jesús también era profundamente realista y profundamente comprensivo. Por eso en Mateo capítulo 5 comienza con las ambas bienaventuranzas. Una vez pedí consejo a un antiguo pastor mío acerca de cómo actuar con un amigo que había dado pasos cada vez más cercanos a tener una aventura sexual adúltera, la cual afortunadamente fue interceptada antes de que llegara a culminarse. El consejo de mi pastor fue: lo sorprendente no es que este hombre se sienta tentado hacia ese pecado, lo que importa es cómo responderá cuando se lo reproches. ¿Será su respuesta a la corrección lo que revelará dónde está realmente su corazón? Bendiciones.